Damos inicio a otro programa de Voces 2.0 y estoy muy bien acompañada del Dr. Monti, quien es el vicedecano de la FAMAF, Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes, muy bien. Bueno, doctor, lo traemos a este programa, que es un programa universitario, para conversar de cómo se están realizando las actividades actualmente en la facultad. Bueno, estamos realizando tanto actividades de docencia como de investigación. En lo que respecta a las actividades de docencia, la gran mayoría de las clases son virtuales, igual que la toma de parciales o exámenes. El año pasado tuvimos un muy buen resultado, a pesar, de buen resultado dentro de lo que uno podía esperar con esta nueva modalidad a la que no estábamos acostumbrados, menos en nuestra facultad. Que nuestra facultad es muy personal en la forma de dictar las clases, la cercanía entre el profesor y el alumno es algo que nos caracteriza, un gran número de profesores disponibles para atender a todo el alumnado. Pero bueno, a pesar de eso, la pudimos llevar adelante. Y en diciembre del año pasado logramos que se nos aprobara el protocolo por el COE provincial, por el rectorado de la universidad, el protocolo para regresar a clases presenciales de laboratorios experimentales de física. Tenemos 5 materias que son en la carrera de la licenciatura en física, que son materias que requieren la práctica con instrumentos. Y no hay forma de hacerlas virtuales. Algunas partes se pudieron dar con algún tipo de demostración virtual a través de internet, pero los alumnos y las alumnas tienen que manejar los instrumentos y aprenderlos. No había forma este año hacerlo de esa forma. Entonces logramos que nos habilitaran la presencialidad para una de las materias que se llama Física Experimental 5, que aparte era crucial porque con esa materia de no cursarse, se puede aprobar solo cursándola, y de no cursarse no se aprobaba y los estudiantes no podían recibir su título y ya tenían algunos becas otorgadas por CONICET o por CECIT-UNC, por ejemplo. Entonces, esencialmente iban a perder la beca. Claro. Beca que ya habían ganado, porque las becas se anuncian antes que se reciban los chicos con bastante tiempo. Entonces, logramos hacer eso, pudieron cursarla, parte en diciembre, parte en enero, febrero de este año, y este año ya comenzamos con las otras materias experimentales. Hay dificultades porque, al haber sido un año sin cursada, se acumula el número de estudiantes, entonces el espacio es finito. Ustedes saben, el protocolo en nuestra facultad en particular, el protocolo no permite más de una persona cada 20 metros cuadrados. Entonces en ese sentido debemos limitar la capacidad de las aulas experimentales y lo que estamos haciendo ahora con los profesores y con el secretario académico es tratar de reducir un poco los contenidos, dando los prácticos más esenciales para que todos los alumnos y las alumnas los puedan hacer. Conversamos sobre un tema muy importante y muy relevante y muy actual con la coordinadora e investigadora Alicia Soldevila, que pertenece a las Facultades Sociales. Con ella conversamos en esta primera parte sobre las condiciones laborales actuales de las mujeres. Se ha llevado adelante un estudio sobre las condiciones laborales y vida cotidiana de profesionales de la provincia de Córdoba. Este estudio, y el trabajo de campo fuertemente se realizó entre diciembre del 2020 y enero del 2021. Y los datos, acá vertidos, aportan una lectura
lectura que pretende transversalizar una perspectiva que es la perspectiva de género, en la lectura de las dimensiones, tanto de las condiciones, digamos, laborales de profesionales de la provincia de Córdoba, la vida cotidiana y particularmente mirando, digamos, la gestión de la vida cotidiana a través del trabajo doméstico y el trabajo de cuidado no remunerado y la discriminación y la violencia en el espacio laboral. Todas estas dimensiones dialogan, se articulan a la hora de pensar las violencias y las desigualdades, ¿no? Bien, este informe tiene en una sección el tema de violencia, un tema que está muy en auge en la actualidad y que se puede rescatar de esta información. Porque digamos, cuando hablamos de violencia y discriminación, por eso te hablaba de la articulación de estas tres dimensiones, se expresa tanto en las brechas de ingresos que son realmente muy significativas entre varones cis y mujeres, digamos, y otredades o diversidades, digamos, de identidad sexogenérica. Hay una brecha muy importante en el ingreso que ya va planteando ahí desigualdades en lo que son los espacios laborales y de las profesiones, ¿no? Que después en todo caso podemos como ver las particularidades. Como también estas desigualdades se ve en la distribución del tiempo, ¿no? El tiempo como una categoría que no es neutral. O sea, está atravesado también desde los posicionamientos sexogenéricos. No es igual el tiempo como se vive, se transita y se asume si se es mujer, si se es varón, o cuerpos feminizados también, digamos, ¿no es cierto? Y la discriminación y la violencia en el espacio de laboral asume especificidades, pero está presente y de alguna forma nos habla del continuum de las violencias. O sea, la violencia no, digamos, trasciende esta dicotomía público-privado. En realidad la violencia es un fenómeno generalizado, sistémico, por lo tanto está presente, no tiene fronteras y se expresa en el espacio de trabajo en situaciones concretas, ¿no? Fíjate que hay un 71% de respuestas de profesionales, varones y mujeres de la provincia de Córdoba, que manifiestan haber visto o vivido situaciones de discriminación y violencia en el espacio laboral. En digamos, en esas respuestas uno puede también especificar que el 73%, digamos, perdón, el 75% de las mujeres profesionales que contestaron ese cuestionario refieren haber estado expuestas a situaciones de discriminación y de violencia, y el 65% de los varones profesionales refieren haber identificado estas situaciones en los espacios laborales. ¿Cuáles son esas situaciones que vos me decías que como que las formas que asumen o que se expresan en el ámbito laboral? Segundo bloque de Voces 2.0. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Vamos a ver la segunda parte de la nota con el concejal Bernardo Nipcher. Él nos cuenta que todavía en la actualidad siente que a veces sigue estudiando en esta facultad. Muchos sabemos que estudiar y trabajar obviamente es difícil, sí. No significa imposible, pero difícil. ¿En algún momento dijiste, bueno, no quiero seguir más, quiero dejar la facultad? Sí. A ver, en muchos momentos se hace difícil. Yo no quería dejar la facultad. Me había puesto como objetivo terminarla, pero sí debo reconocer que me costó trabajar, estudiar. Había compañeros míos que hacían el esfuerzo, ellos que no trabajaban y se levantaban muy temprano en la madrugada para poder estudiar conmigo. Yo después me iba a trabajar, volvía a estudiar con ellos. Yo creo que fue una experiencia enriquecedora, pero sí de muchísimo esfuerzo. Me pasa todavía que me levanto a la mañana y a veces digo, me están llamando de la facultad que debo una materia. Pero de verdad. ¿Te quedó todavía? Pero me quedó. Y me quedó, no, si la rendiste, fue sociología, fue el último, si te recibiste. Bueno, pero digo, me acuerdo el día que me recibí, primero bueno, había varios amigos ahí esperando, que algunos se recibieron antes, otros después, y lo primero fue alegría, y después un desahogo. De llegar a la meta. De llanto, claro, de horas. Sí, claro, de horas, de haber cumplido, sí, con la meta.
¿Y qué pasó después de ese día que te recibiste? ¿Qué pasó por tu cabeza? Ahora empezaba una etapa laboral, empezaba otra etapa de tu vida. Sí, empezaba otra etapa. Debo decir que apenas me recibí, lo primero que hice fue intentar motivar a un compañero mío que todavía le faltaba, así que yo seguí estudiando. Porque a veces me juntaba con él a estudiar y a ayudarlo. Tenía muy buenos amigos de Entre Ríos, de San Luis, de San Nicolás de los Arroyos, que todavía tengo charla con él y que él, por esas cosas de la vida, como te decía yo, van pasando muchas cosas porque son muchos años. Y recuerdo que nos conocimos el primer día y a los 2 años me dice, me voy. Pero, ¿por qué te vas? Claro, su mamá se había enfermado y él quería pasar su último año con su madre. Bueno, y se fue y no volvió más. Pero nos seguimos viendo, pero pudo acompañar a su madre. Pero son esos amigos que te quedan e historias que van enriqueciendo. Va conociendo, va ganando experiencia, historias personales de otros que te van contagiando. Entonces sí, fue un esfuerzo grande, pero valió la pena, pero habían otros que hacían un esfuerzo mucho más grande que el mío. Y bueno, nos ayudábamos mutuamente para poder llegar a la meta. Y cuando terminó, debo decir que sentí un vacío grande, porque fueron muchos años de estar trabajando y estudiando, y bueno, ahí me encontré con el final y bueno, comenzó otra etapa de mi vida, ya con 27 años, me recibí a los 27 años, un 3 de marzo un 3 de marzo del 2008. ¿Cómo es el acceso que tienen los alumnos de esta facultad hacia la virtualidad, hacia poder acceder a los profesores, la comunicación? Bueno, con respecto a los profesores, y el año pasado lo que hicimos fue, bueno, hemos estado permanentemente haciendo encuestas estadísticas, viendo cuáles eran las necesidades. El año pasado lo que pusimos con recursos del programa Profoin, que es un programa que lleva ya 3 años en la universidad. Lo que hicimos fue poner dinero a disposición de ese programa para comprar tabletas gráficas que son muy útiles para dictar las clases. Las clases las dictamos la mayoría por Google Meet. Y compramos algunas tabletas también para quienes se imaginan que los profesores tienen familia, tienen niños en edad escolar, todos que necesitan usar las computadoras de la casa, a veces no alcanzan las computadoras. Entonces, de ese modo fortalecimos la parte de conectividad de los profesores. A los estudiantes, la universidad dio facilidades con convenios con empresas telefónicas para que tuvieran acceso a datos. Este año lo que estamos haciendo ahora en el primer cuatrimestre hemos diseñado un programa con la Secretaría de Asuntos Estudiantiles de la facultad y con recursos propios de la facultad. Vamos a poner 2 millones de pesos en becas de 20.000 y de 10.000 pesos, para que los estudiantes que tienen más necesidades puedan o adquirir una tableta o gráfica o una tablet, o aún accesorios como cámaras. Hay muchos estudiantes que no tienen cámaras, las cámaras se les rompen, no son de mala calidad, micrófonos. En ese caso, el estudiante se comunica con ustedes y les transmite esa necesidad. ¿Cómo hacen ustedes? Tenemos la Secretaría de Asuntos Académicos, en la cual trabaja el secretario de Asuntos Académicos y 2 asesoras, una asistente social y una pedagoga. Entonces se hace el llamado a este programa, los estudiantes se anotan y tanto el secretario como la pedagoga y el asistente social hacen una evaluación de cada estudiante que se presenta, ven sus necesidades y ahí se hace un orden de mérito y se otorgan las becas. Karina Cravero es licenciada en Comunicación Social,
pero también es numeróloga. En esta parte nos cuenta qué es la numerología. ¿Cómo estás, Karina? Muchas gracias, buenas tardes, ¿cómo estás? Muchas gracias por la presentación. Gracias por estar en Voces 2.0 y esta vez tenemos algo muy particular para mostrarles a todos y es la numerología. ¿Qué es la numerología? Bueno, la numerología es una herramienta para el autoconocimiento. En estos tiempos que estamos viviendo hay mucha gente que aprovecha o va a este tipo de herramientas para conocerse por los tiempos duros que pasan, por la pandemia, ¿sí? Al esoterismo. O sea, mucha gente se vuelca a este tipo de herramientas, ¿sí? La numerología te da un plan de vida, ¿sí? Un plan, digamos como un GPS de lo que va a ser tu vida. Son vibraciones, el estudio de las vibraciones. Lo que pasa es que si uno, o sea, tiene libre albedrío, obviamente que vos le podés hacer caso o no. Obviamente cada uno hace lo que quiere, pero está marcado, todo está escrito. Si vos realmente no haces caso a las advertencias que te está dando tu plan de vida, en algún momento te va a dar un cachetazo y te va a llevar por donde la vida pide. Esta herramienta, como vos la mencionas, ¿se hace una sola vez en la vida de una persona o se puede repetir cada tiempo, cada tantos años? Hay distintos tipos de estudios, ¿sí? Si vos haces un estudio profundo, podés hacer en las distintas etapas de la vida, porque nosotros los numerólogos dividimos la vida en 4 etapas. La primera es la etapa de la niñez, ¿sí? Que de acuerdo al estudio de los números que uno tenga, es una etapa bastante larga, porque la niñez no es cuando uno es chiquitito, sino más o menos va de los 25 a los 30 años. Y después subsiguen otras etapas de 9 años. Y después tenemos un destino. Nosotros estamos destinados a una determinada vibración, ¿sí? Es lo que nos va a costar más, o sea, todo lo que nosotros vamos a sentir que queremos llegar y no llegamos hasta los 45, 50 años. Recién entramos en esa etapa. ¿Cómo se proyecta este año para la facultad? Vamos a seguir con la virtualidad en la mayor cantidad de materias posible, todas las que se puedan dar por virtuales, la distancia la vamos a seguir dando a distancia y vamos a incrementar solamente la presencialidad, como les decía, en las materias que son experimentales de física. Eso en lo que respecta a la docencia. Doctor, un mensaje para aquellos alumnos que están iniciando este año, primer año, para que calmen tal vez sus incertidumbres, sus miedos. ¿Qué mensaje le podría transmitir a ellos? Mira, que nosotros ponemos toda la capacidad que tenemos docente y de gestión de nuestra facultad para que ellos puedan cursar tranquilamente. También modificamos temporariamente las condiciones de regularidad de las materias para que ellos no se vean tampoco muy presionados. Por ejemplo, las condiciones de regularidad se logran simplemente con asistir a las clases, a algunas clases y hacer algunos trabajos prácticos. Ni siquiera 80% porque sabemos que muchas veces te desconectas, no podés. Pero con una asistencia mínima a las clases y realizar algunos trabajos prácticos, ni siquiera necesariamente lo tenés que aprobar con una nota, es mostrar que has hecho el esfuerzo de seguir la clase, con eso ya se logra la regularidad. O sea que se queden tranquilos. Tienen que quedarse tranquilos, tienen que hacer el esfuerzo. Los chicos y chicas hoy están reacostumbrados a todo lo que es conversaciones telefónicas, entonces bueno, esto es que lo tomen así, es lo mismo, estás hablando con un compañero que es tu profesor y lo estás escuchando por un medio electrónico. Nosotros usamos Google Meet normalmente, la mayoría, porque con el acuerdo que tiene la universidad con Google tenemos capacidad para una gran cantidad de alumnos por sesión y podemos grabar las clases y las clases quedan grabadas. Entonces, no hay excusas para nadie, o sea que pueden hacerlo tranquilamente. No, la única excusa, los pobres estudiantes a veces es la capacidad tecnológica que tengan en su casa, la conexión de internet y eso, pero bueno, tratamos de siempre de dar una mano y solucionar los problemas que aparecen. Bueno, muchas gracias, doctor, por estar con nosotros en Voces 2.0, un placer. Por favor, gracias a ustedes. Gracias. Vamos a ver la última parte del informe y el análisis
que realizamos con la investigadora y coordinadora de las Facultades Sociales, Alicia Soldevila. Ella nos comenta que el 45% de las mujeres en el ámbito laboral ganan menos que los varones. Una de las formas, digamos, que asume particularmente, y voy a aprovechar acá de mirar inclusive los datos, es, por ejemplo, aquellas situaciones que refieren que se minimiza o se ridiculizan los reclamos que hacen las compañeras profesionales mujeres. En un 50% hay de respuesta de estas situaciones vividas o identificadas. ¿Y esos reclamos de las mujeres? Por ejemplo, reclamos que pueden hacer, digamos, a ciertos derechos laborales o ciertas condiciones que podemos ponerle en diálogo con otra dimensión del estudio que tiene que ver con el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, donde el trabajo de cuidado, o sea, en un 45% lo llevan adelante mujeres. Lo cual también habla de desigualdades en las trayectorias o en las condiciones en las cuales se llevan adelante las trayectorias profesionales, ¿no es cierto? Claro. Pensemos los nacimientos de hijes o pensemos las personas que hay que cuidar en cuanto a problemas de salud o situaciones de discapacidad o vejez, donde también hay ciertos mandatos, ¿no es cierto?, sociales, familiares. Que siempre es la mamá la que tiene que estar ahí. La madre o la hija, digamos, en el cuidado de sus padres cuando envejecen. Claro. Y esas condiciones no son previstas en el mercado de trabajo, en realidad. Y entonces muchos de esos reclamos posiblemente vienen de la mano de ciertas condiciones desiguales que se presentan a la hora de pensar cómo se construyen las trayectorias laborales, o también pensaba en otros estudios que se hicieron en la universidad donde aparecían los horarios en los que se hacen las reuniones o la necesidad de ciertos créditos para poder, digamos, sostenerse en el espacio laboral, que tiene que ver con las formaciones y capacitaciones que cuando se tiene niños pequeños es muy difícil que una profesional lo pueda asumir. Por eso lo relacionaba con este trabajo de cuidado, ¿no es cierto? El trabajo doméstico y el trabajo de cuidado, que aparece además, digamos, asignado socialmente como un trabajo, digamos, que las mujeres y cuerpos feminizados son los que llevan adelante por su naturaleza, digamos, ¿no es cierto? Todavía sigue persistiendo ciertas, digamos, representaciones sociales acerca de esta división sexual del trabajo que afecta fuertemente a las mujeres en el ejercicio de su profesión. Y eso hace tal vez de que se busque un trabajo no formal, algo independiente. Claro, y por ejemplo, ¿no?, esto que vos planteás es importante porque justamente en las brechas, digamos, en la parte del análisis de las brechas, en los ingresos, una de las brechas mayores se da en aquellos sectores cuya relación laboral es independiente o terciarizado, ¿viste? Cuando prestación de servicio a tercero que esconde una precarización laboral. Claro. Entonces, esas condiciones, digamos, de trabajo independiente y terciarizado implica realmente un porcentaje altísimo, el 40% de diferencia entre ingresos, o sea que cobran, digamos, un 40% menos, o sea, no cobran, su ingreso, digamos, es un 40% menos inferior que el de los varones, fíjate. Claro, fíjate si no tiene que ver con la violencia. Karina Cravero es la numeróloga y en esta parte me hace un análisis de mi nombre y mi fecha de nacimiento. Bueno, entonces, ¿nosotros qué hacemos? Las letras las codificamos, ¿sí? 9 más 1, más 3, más 4, más 1, más 5, más 1, nos da 24, 6. O sea que 6 es la vibración parcial que va a tener Silvana. Bien. Sí, en Donoso. Entre todos los números, vamos a agarrar el apuntecito porque si no tendría que estar concentrada acá. Son 35, nos da la suma de estos números, nos da 35, 8. Sí, esta es la vibración que va a tener Donoso. Y Martins tiene una suma de un 31, 4. ¿Esto por qué? Porque los números los llevamos a una unidad. Bien. ¿Sí? Aparte tenemos los números maestros 11, 22 y 33. Bueno, entonces nos va a dar una vibración total. Sumamos el 6, el 8 y el 4. ¿Y qué nos va a dar? Que Silvana tiene una personalidad
18-9. ¿Y eso es bueno? ¿Sí? ¿Qué sería? No hay números buenos y malos. Hay vibraciones positivas y vibraciones negativas, que en realidad uno en algún momento de la vida va a vibrar en positivo y en algún momento va a vibrar en negativo. De acuerdo a esas divisiones que hiciste en años de la vida de la Claro, persona. en todo. En realidad, lo que yo expliqué hace un ratito era sobre la fecha de nacimiento. Cerramos otro programa de Voces 2.0. Estamos todos los jueves 23 horas y se repite los sábados 14:30. Agradecemos por supuesto al Hotel Caseros 248 y a todos nuestros auspiciantes. Gracias a los invitados y todos los mensajes que recibimos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.